El despertar, una de las grandes palabras que hemos escuchado constantemente, y una de las preguntas que nos hacemos es: ¿cómo puedo yo, cuando empiezo a sentir que mi vida empieza a cambiar? ¿Cómo empiezo yo a sentirme realmente que de alguna forma u otra puedo relacionarme con este mundo de la espiritualidad, a lo que denominamos también el mundo holístico? Pero hoy quiero contarte cómo realmente yo llego a este mundo, cómo empiezo a conectarme con los ángeles, cómo fue mi proceso, porque estoy seguro que al igual que a mí, también te puede servir a ti. De cierta forma, todo surge desde una sola palabra: libre albedrío. Para mí esa palabra es súper importante que lo tengas presente. Años atrás, yo te voy a confesar algo: no creía en ángeles, no creía en Dios, no creía en las energías, y quizás de pronto con el tiempo me fui relacionando poco a poco, porque fueron diferentes procesos que pude haber vivido que me fueron a llevar a conocerme con este mundo espiritual. Cuando en algún momento empiezas a sentir que te quedas solo. Pasaron diferentes circunstancias en mi vida donde tuve que enfrentarme a mí mismo, a mis propios miedos, o como por ahí lo denominan, a mis propios demonios. Fue haber sentido cómo casi pierdo en el mismo momento a mi papá y a mi mamá. Y todo esto lo que hizo fue aferrarme poco a poco a entrar a algo que necesitaba apoyarme. Fue entonces aquí cuando en algún momento sentí que no solamente salir de mi propia zona de confort, porque te voy a contar la historia básicamente cómo fue que llegué a este mundo. Y más o menos yo creo que Dios en algún momento me lo dijo así, me dijo: mira, si tú estás dispuesto realmente a dejarte sorprender, te voy a sacudir, pero la sacudida no va a ser fácil, va a ser dura. El que hoy esté aquí sentado y poderte contar este testimonio de vida, lo busco con la intención de que te des cuenta de que así como en algún momento yo tuve, de cierta forma, esa voluntad de dar ese primer paso al vacío, y si en algún momento tú también estás cruzando por esa circunstancia, porque es que en algún momento nos pasa a todos, y es súper normal, es normal a veces sentir incertidumbre, es a veces sentir el miedo de decir: si yo estoy bien acá, ¿para qué me voy a ir a buscar lo que no se me ha perdido? Y parte de lo que a mí me pasó en ese momento fue eso. Yo venía de trabajar de 7 empresas y me iba muy bien económicamente. De hecho, tenía a mi expareja, pero lamentablemente la salud de mis papás no estaba muy bien. Por un lado, a mi mamá le habían descubierto cáncer, y por el otro lado, a mi papá lo tenían en el COVID, es decir, lo tenían en la UCI porque le había dado COVID. Y el simple hecho de sentir que en el mismo hospital, en el piso 2 estaba tu mamá y en la UCI estaba tu papá, y que no sabías en qué momento en cualquiera de los dos se podía ir primero, te fue aferrando a algo que ni siquiera tangiblemente tú puedes sentir. Y ahí es cuando uno normalmente empieza a buscar a Dios. Y realmente cuando yo empiezo a sentir el mundo de los ángeles es porque, o de hecho, como empiezo yo con el primer, más bien con el mundo de la espiritualidad, mi primer libro que me leí era El mundo del secreto, ese famoso libro que te hablan de la manifestación. No sé, recordé a alguien que una vez me dijo: oiga, le recomiendo que se lea este libro. Entonces yo dije, bueno, me fui literalmente a la feria del libro en Colferias, en Bogotá, solamente a comprar ese libro. Llego yo a Colferias, lo busco, lo encuentro y empiezo a leerlo. Y resulta que dentro de este libro hablaban de algo que se llamaba la ley de la atracción, de lo que visualizas, materializas. Pero entonces siempre lo miraba más como desde los pensamientos. Entendía que a través de los pensamientos podía sentir que todo aquello que yo pensaba era lo que yo atraía. Seguramente era todavía una información muy superficial a como lo que realmente uno lo hace, porque una cosa es lo que lo lees y otra cosa es cuando lo aplicas. Con el tiempo, las diferentes circunstancias me fueron cambiando poco a poco, y más o menos como para el 2023, cuando me enfrento a esta realidad de lo que era la enfermedad de mis padres, aún así yo decido irme para Barcelona a hacer mi maestría en creatividad estratégica. Para ese entonces no estaba como tan, digamos, allegado a este mundo espiritual, ni mucho menos de ángeles. Básicamente, y te confieso algo, yo realmente jamás pensé en mi vida dedicarme a ser coach angelical o ser coach espiritual. Y ahí es cuando uno dice: la vuelta de la vida te da muchas vueltas. Eso hace que de cierta forma u otra tú puedas empezar a sentir cuál es el propósito de tu camino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ves plumas? Veo números, esas horas espejo, 11-11, 3-3, 4-4. Me encuentro una pluma, pero ¿qué quiere decir esto? Esto precisamente quiere decir el lenguaje angelical. También te han hablado de una corte celestial,
de unos arcángeles que nos acompañan en el día a día. Y esta es la información que en algún momento puede llevar a ti a que des tus primeros pasos al mundo angelical. Pues bien, quiero darte las gracias por hoy estar acá. El universo te ha traído a este curso. Este es un curso que va a cambiar el rumbo de tu vida, la forma en cómo puedes empezar a sentir ese acompañamiento de tus ángeles en el día a día. Mi nombre es Joao Frasica, soy mentor en desarrollo personal y si quieres adquirirlo, te invito a que le des clic a este enlace. Namaste. Resulta que cuando yo me voy para Barcelona, empiezo yo como a sentir que de alguna manera u otra había algo más allá de hacer una maestría académica. Y realmente el más allá es que yo iba a hacer mi propia maestría de mi propia vida. Era algo que yo no sabía y que el universo ya sabía. Entonces, yo decido soltar 7 empresas, decido literalmente renunciar a las 7 empresas, termino con mi expareja y aún así decido irme teniendo a mis papás hospitalizados porque necesitaba encontrarme conmigo mismo. A veces uno se preguntará, pero si lo tenías todo, ¿por qué a pesar de eso te fuiste? Y es porque muchas veces necesitamos salir de nuestra propia zona de confort. Y fue entonces cuando me voy para Barcelona y llego a Barcelona y empiezo a viajar. Y entendí algo y fue uno de los mantras más bonitos que me llegó en algún momento y es, cuando uno empieza a viajar solo también se empieza a conocer a sí mismo. Y en cada viaje que yo hacía me iba conociendo cada vez más, me iba preguntando por qué, me iba también entendiendo el para qué de cada una de las diferentes circunstancias. La primera señal que tuve por parte de los ángeles fue estando literalmente en Roma. Estaba en un lugar que se llama Altare di la Patria y en ese lugar me encuentro que me tomo un selfie y aparece un destello de alas detrás mío. En ese momento pues todavía no estaba muy consciente de la información que estaba por venir, pero siempre sentía que detrás de esto había algo. Resulta que yo llego a Colombia y yo tenía 2 opciones, opción A o opción B. Es enfrentarme a las decisiones que me habían llevado hace un tiempo atrás a irme. Entonces ya claro, regreso a Colombia, ya no estaba de cierta forma u otra las empresas, ya no estaba facturando, no estaba ganando igual. Por otro lado ya no estaba mi expareja y tras del hecho mis papás seguían enfermos. Entonces tenía 2 caminos, o me derrumbaba y me dejaba perder en medio de la fiesta, la rumba, el trago, las drogas, aunque claro, no me gustan las drogas, pero cuando uno está en un proceso de vulnerabilidad, buscas un escape a la realidad. Pero algo por allá, y eso es lo que empecé a sentir, que se denominaba como esa voz interior, me habla y me dice, ¿por qué no haces yoga? Empiezo a buscar un estudio de yoga cerca donde yo vivo y empiezo a conocer lo que se denomina cuerpo, mente y alma. Pero a través del yoga empiezo entonces a escuchar sobre las meditaciones. Yo anteriormente no escuchaba meditaciones, no escuchaba afirmaciones ni nada de eso, pero esto hizo que de cierta forma u otra yo empezara a conectarme, a sentir quién era yo, porque sentía que todo lo que estaba viviendo, lo que había vivido, era parte de un proceso que aunque no lo pudiera ver en ese momento, sabía que algo más grande iba a venir y siempre lo supe y siempre lo sentía. Y eso es parte de cuando tú te dejas sorprender por parte de Dios y de los ángeles, cuando tienes la posibilidad de poder dejar atrás lo que en este momento tú sientes y es, yo ya no me siento feliz acá, siento que hay algo más que necesito buscar, pero muchas veces por miedo no somos capaces de lanzarnos a sentir qué es o buscarlo y eso se denomina el propósito. Entonces, estando aquí en Colombia, empiezo a hacer yoga y a través del yoga empiezo a meditar. Y a través de las meditaciones empiezo a conocer algo que se llama el yo superior, empiezo a conocer sobre, digamos, las energías y esto me empieza a apasionar y empiezo a aplicarlo a mi vida. De pronto una vez estaba en Instagram y veo que un amigo, que también es coach, él habla algo de ángeles. Y esto me llamó mucho la atención y yo decía, ¿ángeles? Y decía algo que yo precisamente necesitaba escuchar y era cómo poder sanar diferentes aspectos de mi vida con la ayuda de los ángeles. Cuando tú estás en esos momentos de vulnerabilidad, tú no sabes realmente qué es lo que te puede ayudar, porque sencillamente te sientes tan agobiado o tan agobiada que algo como que tú no puedes ver, le colocas la lógica de ¿será que esto sí, será que no? Pero dentro de mí siempre hubo como un salto de fe. Y yo dije, ok, voy a ver qué es. De pronto decido hacer un curso con él y empiezo a identificarme con este mundo de los ángeles. Empiezo también a sentir y a conocer sobre ellos y empiezo a darle significado a algunas situaciones que en el pasado había empezado a vivir, como por ejemplo el destello de la foto en la plaza de Roma.
Por ejemplo, cuando fui a ver las auroras boreales, que encima de mí había pasado una aurora de color verde, entonces empiezo a identificar por qué el verde, ok, sanación, Rafael, este destello que tenía forma de alas es que los ángeles me estaban anunciando que estaban ahí, pero ellos no podían interceder por la sencilla razón de que yo no les había concedido el libre albedrío, sino que me mandaban señales para decir, aquí estamos, pero eso se llama libre discernimiento. Entonces, empiezo yo a hacer cursos, empiezo de alguna manera u otra a informarme más, empiezo a estudiar de Reiki, empiezo a estudiar angeología y me empiezo a apasionar con este mundo. Tanto así que fue entonces la razón por la cual hoy estoy aquí sentado contándote esta historia, siendo mentor en desarrollo personal y espiritual. Y eso hizo que así como me sirvió a mí, estoy seguro que también te puede servir a ti. Porque cuando tú te concedes o te das ese permiso básicamente de poder recibir esta ayuda angelical en tu vida, en cualquier aspecto de tu vida, valga la redundancia, trabajo, relaciones, en tu propio conocimiento, en tu autoestima, tu vida no solamente empieza a cambiar, sino que empiezas a sentir un apoyo por parte de los ángeles. Y eso pues básicamente es uno de mis grandes testimonios de cómo hoy estoy aquí sentado contándote esta historia, porque lo que busco realmente es que te des cuenta que esto sí existe. Muchas personas dirán, no, eso no existe, eso son mentiras, o quizás de pronto habrá gente que te dirá, no, solamente existe un solo camino, porque normalmente hoy en día pues estamos hablando de una nueva espiritualidad, donde nosotros somos seres espirituales y que nos damos cuenta de que podemos coger diferentes herramientas o diferentes religiones que nos lleve a nosotros a encontrarnos con nuestro Dios, ya sea que tú lo llames universo, ya sea que tú lo llames tu yo superior, como tú lo quieras denominar, pero que a la final eres tú quien decides que todo lo que te pasa a tu vida es porque en algún momento lo habías pensado, lo atrajiste, pero las decisiones que tomes después de ver este video, es decir, de este presente en adelante y tu futuro lo vas a definir con cada acción que empieces a tomar desde ya. Así que te invito a que cada vez más empieces a conectarte, a conocerte. Puede ser con los ángeles, puede ser con lo que a ti te resuene, está perfecto, pero siempre acuérdate que todo lo que nosotros atraemos es porque así lo hemos visualizado y lo hemos pensado. Te agradezco por haberme escuchado. Mi nombre es Joao Frasica, soy mentor en desarrollo personal y espiritual y gracias infinitas.